Agradezco mucho la atención a la invitación de los que en este momento están presentes y posiblemente los que se van a conectar ahora. Seguimos en esta tónica de trabajar en el campo de los misterios. Yo lo llamo misterio en lo desconocido, en donde la palabra desconocida tiene que ver mucho con ese atreverse también a penetrar en ese mundo interior que todos tenemos como parte de un proceso de vida y que es fundamental que el día de hoy se potencie, y ahora se potencie a la más grande potencia, siendo un poco redundante, pero es necesario, dado que nos estamos enfrentando a grandes cambios, estamos viviendo etapas muy interesantes, procesos bien simpáticos, que por supuesto en otras esferas humanas posiblemente son bastante difíciles, y de hecho que son muy difíciles. Pero en los momentos difíciles quizás uno aprende a enfrentarlos mucho con ese trabajo interior. Y en ese trabajo interior es hermoso encontrar muchas cosas que uno no conoce. Entre las cosas que no se conocen, pues están estos temas, que son parte de una historia muy antigua, de que han sido escritos o heredados de otras civilizaciones, y que a veces, por X o Y razón, no nos han enseñado a incursionar en ellos. Pero para hoy, pues, continuando con esta serie de temas que hemos venido cubriendo, vamos a desarrollar un tema que está muy relacionado quizás con algunos de los temas anteriores, que es el tema de la muerte, el tema del plano astral, el tema del plano mental, porque allí se ubica también esta temática del día de hoy, que se llama la gruta de Ras. Así lo llamó el señor Santiago en uno de sus escritos. Este tema tiene que ver con una historia que todos tenemos dentro del proceso evolutivo, como almas que venimos de la esencia divina y debemos regresar después a esa esencia divina, como nos han planteado en otras charlas. Pero todo eso se da lógicamente después de un sinnúmero de experiencias. ¿Cuántas experiencias tendríamos que vivir para volver a lo divino? No sabemos. Realmente no sabemos. Recordaba un famoso psiquiatra norteamericano que era Brian Weiss, que era totalmente escéptico. Y de alguna manera él empezó a hacer trabajos, siempre hacía trabajos de regresión para mejorar a las personas en sus situaciones particulares que estaba viviendo en la vida presente. Un día se topó con una experiencia que le llamó mucho la atención, una chica que hizo de volver en el tiempo por miedos que tenía, y resulta que esta chica no presentaba mejoría. Y él trató de llevarla más atrás y más atrás y más atrás, hasta que en un momento empezó a hablar de otras cosas raras, como que si fuera otra persona. Para él eso fue tan impactante que inmediatamente la despertó y dijo, no es posible, esto no puede ser. Si él no creía en nada, absolutamente nada de eso. Pero se quedó como inquieto y en sus sesiones siguientes, pues continuó haciéndole ese trabajo. No mejoraba, entonces había que irle más atrás, pero a medida que iba más atrás, recordaba más vida, recordaba más experiencias. Y lo bien interesante es que esta chica ha sido mejorando. Bueno, el texto, no mal, habla de que él le hace recordar acerca de 80 y pico heridas. Entonces imagínense, ¿cuántas podrá tener uno de aquí para atrás? Eso le cambió la vida a él, ¿no? Hoy en día anda por el mundo
un ser súper espiritual, y cambió su visión de la vida y de todo, dando conferencias muy hermosas en todos estos campos del discernimiento humano. Entonces todos tenemos que de alguna manera vivir, pues, entonces la idea como siempre es abrir ese corazón para dejar allí una semillita. Por ejemplo, vamos a dejar la semillita de la Gruta de Ras en nuestros corazones, no para creer, sino para dejarla allí, a ver qué pasa. La podemos comprobar en vida o no, o la podemos comprobar después o no, pero de alguna manera va a quedar ahí. Pero eso nos ayuda mucho a aventurarnos en ese proceso de trabajo del desarrollo espiritual también, que es incursionar en el campo del mundo interior. Es un campo también muy vasto, ¿no?, para descubrir. Bueno, en el campo de esa tradición espiritual antigua se habla de que todo lo que está oculto será revelado algún día, y que en algún momento todos los actos de las criaturas o de los seres será conocido. Esto es una ambientación a la Gruta de Ras. En el campo de la tradición espiritual antigua se habla de que todo lo que está oculto será revelado algún día, y en algún momento todos los actos de los seres vivientes serán conocidos. Esta aseveración va ligada al tema del día de hoy, que dentro de la simbología se la conoce como la Gruta de Ras. ¿Qué es la Gruta de Ras? La Gruta de Ras es un lugar en donde están registrados absolutamente todos los hechos vividos por todos nosotros, los seres sobre el planeta. Lo que hemos acumulado a través de todas las experiencias pasadas, como esta chica que hablaba ahorita del doctor Brian Weiss. En esa gruta va quedando todo escrito. Y lo que vamos haciendo también ahora en el presente se va escribiendo en esa gruta. Fíjense que esto tiene mucha relación con lo que hablábamos del plano mental la vez pasada, que era un plano donde uno iba elaborando de acuerdo a las experiencias que había vivido su forma o sus características que iban a ser parte de su modelo nuevo cuando volviera otra vez al mundo. Entonces eso es como la historia. A ese lugar se ubica en el séptimo plano del mundo mental. O sea, está ubicado, esa Gruta de Ras está ubicada en el séptimo plano del mundo mental. ¿Por qué se le llama gruta? Bueno, el término gruta se relaciona con el hecho de que se trata de un lugar de muy difícil acceso. Además se habla en esa historia antigua que es un lugar muy escondido. Y Ras, o sea, Gruta de Ras, Ras dentro de la simbología es el símbolo del sol. El sol es como la fuerza vital, para algunos es como la fuerza eterna que nos da vida. ¿Sí? Entonces ahí está la Gruta de Ras. Una gruta en el cual está escrita la historia de cada uno de nosotros para ayudar en ese proceso de que la predestinación consecutiva, que también hablábamos la vez pasada, nos ubique en el lugar preciso, de acuerdo a esas experiencias. El señor Santiago, que fue el que tocó el tema de la Gruta de Ras en los escritos que conocemos, por lo menos en CAF, expresa que el ser que ha llegado a un altísimo grado de evolución, un estado de evolución muy grande, cuando quiere volver a la fuente, o sea, se cuenta que nosotros decíamos, nos alejamos de la fuente y luego tendríamos que volver a la fuente, pero entonces cuando usted quiere volver a la fuente, seguramente le van a decir todavía no es hora, usted tiene que vivir más experiencia porque de alguna manera tiene que aprender otras cosas o mejorar situaciones que en algún momento no las ha manejado bien. Entonces en ese lugar que plantea el señor Santiago es un lugar
maravilloso, es un lugar fantástico, es un lugar de mucha serenidad, de mucho... dice en otras palabras que es imposible de describir a través de las palabras que uno maneja como ser humano o a través de la razón. Es un lugar de unas luces súper hermosas, de grandes vibraciones supremamente elevadas, que le dan como un toque muy sublime a esa situación. Y por eso es que llama mucho la atención a los seres que en algún momento tienen que llegar allí. Entonces, tengan de cuenta que nosotros, recuerdan que decíamos, en un muerto vamos a los planos astrales, vivimos la experiencia en el plano astral, ustedes nos vamos a tener que involucrar en el plano mental para poder ir organizando nuestra vida hacia el futuro, hacia una nueva existencia. Entonces, cuando nosotros vamos a regresar a la nueva existencia, pues necesariamente tenemos que pasar por esa ruta de raza. Y nos tenemos que de alguna manera en algún momento habituar a eso. Entonces, Jesús Santiago dice que cuando el ser se habitúa a ese lugar, nota que cada punto de luz encierra en su centro una luz brillantísima y que sobre ese punto se refleja en forma muy pequeñita, como estilo microscópica, visiones de personas, de pueblos, de lugares, igual de otros tiempos. O sea que no solamente es el escrito de, uno puede mirar el escrito de su vida, sino que también uno puede visualizar lugares, entornos, personas diferentes a uno, de otras épocas. O sea, en ese lugar lo que se mueve es realmente un mundo de experiencias pasadas de de todas las características o condiciones. Pues mírense cómo es de interesante ese plan, porque de alguna manera nos vamos a tener que habituar a trabajar allí. Bueno, el señor Santiago igual dice que en ese lugar existen como 4 dimensiones. Pero lo dicen esos términos teniendo en cuenta que en esas dimensiones se manifiestan situaciones como muy diferentes en relación con las vivencias que el alma ha tenido en su proceso de vida, por ejemplo. Dice que si el ser se concentra a observar una vivencia específica, una vivencia cualquiera, inmediatamente uno la reproduce desde el momento en que comenzó hasta que terminó. O sea, para dar cuenta que es un examen retrospectivo absoluto de toda esa experiencia, de comienzo a fin. Es una cosa que se presenta ahí en esa dimensión. Hay otra condición que se presenta, es que si uno como relaja la atención, también puede hacer de esas visión de las experiencias, verlas retrospectivamente, paso a paso. ¿Sí? O si en un momento dado le llama la atención algún aspecto de un hecho determinado, por ejemplo, que está haciendo todo el recorrido, de pronto se detiene en un momento dado para, de pronto, quizás aprender un poquito más de esa experiencia, es capaz de observar ese punto o ese momento con todos sus detalles y sus condiciones. Entonces es un proceso de aprendizaje. Uno puede aprender de un hecho que de pronto en la vida no ha podido manejar muy bien. Le vamos a mostrar ahí claramente quizás cómo lo manejo, de qué manera lo llevo, qué es lo que tendría que de pronto realizar en su futuro. Por supuesto, como ya sabemos nosotros, cuando encarnamos se nos olvida absolutamente todo eso, pero ya quedó marcado allá en el alma como parte de lo que en el futuro le va a llamar la atención en el plano real cuando se enfrente a esa experiencia, por ejemplo. A lo mejor eso que ya ha aprendido le va a decir, ojo, por ahí no es.
manejarlo de tal manera. Ya es cuestión de uno, como ser individual, como parte de un libre albedrío que maneja, si decide o no hacerlo de la manera que la conciencia le está diciendo en ese momento que lo haga. Otro aspecto de lo que dice que en esas 4 dimensiones es que si uno se propone ver algo que desea, si yo me propongo ver algo que deseo, igual quiero verlo desde el comienzo de los mundos y las primeras manifestaciones de vida, voy a darme cuenta. Quizás de pronto en dónde se originó el proceso inicial de mi existencia, ya que uno puede ver absolutamente todo eso. Es un plano maravilloso, porque realmente eso uno se enfrenta a todo lo que ha sido, es. Posiblemente dicen que también se enfrenta a la posibilidad de que se plantea hacia el futuro si hace las cosas adecuadamente. Por eso él comenta que según todas estas condiciones que se manejan en esas 4 dimensiones, es como si uno tuviera acceso a una información completa de todas las vivencias como almas que ha tenido en el proceso de su evolución, o sea, en el proceso de ir de Dios e ir nuevamente acercándose a lo divino, pero antes tendrá que trabajar por quién sabe cuántas encarnaciones. Otro aspecto que también comenta el señor Santiago es que en esa gruta de Ras está custodiado o está custodiada por unos señores del destino, que son como ángeles guardianes. Los señores del destino son como ángeles guardianes que en algún momento dado se nos asigna. Recuerden que siempre nos decimos, realmente nosotros decimos en vida muchas veces que yo tengo mi ángel guardián, o sea, tengo un angelito que siempre está al lado mío. Entonces son como los ángeles guardianes que vamos a tener o se dedican a cada uno de los mortales en forma individual. Y ellos, esos ángeles siempre están en permanente observación de lo que hacemos, cómo lo hacemos, siempre nos están orientando ahí silenciosamente para que vamos en ese proceso de elevación y perfeccionamiento en el proceso de desenvolvimiento espiritual. Aún cuando ingresamos a un campo de desenvolvimiento espiritual en vida, vamos a tener siempre nuestros angelitos dándonos la mano. Nosotros de pronto decimos los maestros. O habrá un ángel guardián que uno tiene. Uno dice espíritus protectores, santos guardianes. Ahí está refiriéndose a eso. Se considera que estos señores del destino, o sea, los que están custodiando la gruta de Ras, son asistentes del plan divino, o sea, son asistentes de lo divino y han funcionado durante todas las generaciones como seres que les dan la mano a cada uno de los seres vivientes. Y no solamente los seres vivientes, sino que han asistido espiritualmente también a todos los acontecimientos que han sucedido en el pasado y van sucediendo en el presente de nuestro planeta. Si hablamos del planeta Tierra, posiblemente están también custodiando los destinos de todos los planetas que hay en el universo. De todos modos, él plantea que en esa dimensión es muy difícil que uno pueda entrar en esa ruta. Que hay entidades muy altas que pueden estar visitando ese lugar, pero que son siempre guiados por maestros superiores. Es decir, como custodiando, por eso se llama custodiar, ¿no? Evitar que de pronto alguien no haga lo debido. Sin embargo, también plantea que hay videntes que en vida pueden tener vislumbres de las escenas maravillosas registradas en esa ruta de raza. O sea, también hay videntes, ya como seres vivientes, que pueden hacer ese trabajo
de conectarse con esa gruta. Bueno, hemos dicho atrás que esa gruta de atrás pertenece al séptimo plano del mundo mental y que tiene que ver mucho con las vivencias, con el conocimiento de todas las vivencias que hemos tenido a través de cada una de las encarnaciones que hemos tenido que experimentar. Recordemos que si lo ponemos un poquito en este contexto, recordemos que en la charla pasada hablábamos de que en este plano mental uno hace una síntesis de todas las lecciones que ha ido aprendiendo a través de todas sus experiencias, y que hay un efecto de una ley que se llama la ley de predestinación. Vuelvo a repetirlo porque hay personas que apenas se conectan. Entonces, con la ley de predestinación consecutiva, que es la que, de acuerdo a la experiencia de cada alma, lo va ubicando en el contexto de lo que le va a vivir en este presente, o sea, como ser vivo otra vez. Le va a dar las condiciones y las situaciones precisas. Una vidente que fue Elena Petrona Blavatsky, era una vidente rusa, que entonces llegó a escribir varios textos de ocultismo. En la doctrina secreta ella plantea la existencia de la gruta de Ras, pero adicional dice que la gruta de Ras es donde están los anales acásicos. Y en el pedacito del texto que ella escribe dice: pasan delante de mi vista vertiginosamente paisajes, razas y civilizaciones tardías, refiriéndose a esa gruta. Y ella lo llama los anales acásicos. Es exactamente lo mismo. O sea, los anales acásicos son como los libros que contienen la historia de todas esas experiencias, que eso es lo que dice. Pasan a través de mi vista vertiginosamente paisajes, razas y civilizaciones perdidas. O sea, pasa absolutamente todo. Todo absolutamente pasa por eso. Entonces aquí nos aparece un nombre nuevo que ya vamos a ponerlo más en otro contexto, no de lo que dice el señor Santiago, que ya son escritos como más hacia acá. Los registros acásicos aparecen como un término que en esencia es exactamente lo mismo que la gruta de Ras. O sea que los anales acásicos son archivos que contienen la historia de toda la existencia, tanto individual como colectiva. En otras palabras, es como si en ese lugar se guarda la memoria de todo el universo, de todo el universo. Hagan de cuenta que nosotros estuviéramos al frente de una gran biblioteca cuyas dimensiones no cabrían en nuestra mente. Una cosa sumamente gigantesca para abarcar todo lo que pueda existir. Pero allí se guarda todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, y posiblemente las cosas que tal vez puedan ocurrir en el futuro. Tal vez, ¿no? Por ejemplo, hay muchos escritos, hay personas que se atreven a plantear: ¿será que nosotros somos capaces de evitar que esto suceda? Que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, posiblemente eso va a suceder. O sea que en eso uno puede intervenir en vida. Puede hacer que esas situaciones que de pronto se plantean como lo que pueda ocurrir, por ejemplo ahorita con el planeta Tierra, hacia dónde íbamos antes de la pandemia. Íbamos una carrera desenfrenada, loca, hacia posiblemente, digo yo, posiblemente una destrucción. Pero este pare que nos hicieron comenzó a hacer un proceso de concientización y de revisión aún del mismo planeta, porque el mismo planeta de pronto decía: yo estoy cansado, pero ahora se ve nuevamente revitalizado, el aire está limpio, las carreteras, como no hay tanto vehículo transitando, pues también hay menos polución, los animales se sienten más libres, hacen tantas cosas hermosas. Es decir,
ha habido un proceso de renovación. Pero esa conciencia que hemos alcanzado en este momento como planeta y como seres individuales posiblemente va a evitar lo que se proyectaba en los análisis acásicos como una posibilidad hacia el futuro. Nosotros podemos hacer parte de evitar una destrucción si queremos. Pero eso depende. Porque a lo mejor se acaba esta pandemia y seguimos en la misma situación que hemos, pues, no lo deseable, yo pienso que no. Esto tiene que haber despertado mucho al planeta y a los seres en gran cantidad. Entonces hoy hay más conciencia de la situación que estábamos viviendo y cómo la podemos remediar. O sea, por eso estamos trabajando mucho en dar una fuerza para que los seres humanos podamos revisarnos cada uno desde la individualidad que penetremos en ese mundo interior, que descubramos qué sentido tiene la existencia, para qué vinimos, qué le queremos dejar a nuestro planeta y a nuestras generaciones futuras a través de nuestras acciones. Queremos dejarle algo hermoso. Bueno, hay que construirlo, hay que aprenderlo a manejar, hay que aprender porque si no es muy difícil. Entonces fíjense que sí es interesante que en esa historia de lo que pueda estar escrito en esa gran biblioteca, nosotros podamos intervenir para que ese futuro se vaya modificando, o sea, se vaya escribiendo de otra manera. De todos modos, en estos análisis acásicos ya hablan de que es un sitio súper energético, o sea, una energía extraordinaria, pero que lógicamente es una energía que se mueve en una dimensión totalmente diferente a la dimensión que nosotros conocemos. Algunos hablan de que el adjetivo acásico viene de la palabra acasa, que es un término que existe o es existente desde la época antigua en el idioma sánscrito de la India. Y esa palabra acasa significa éter. Por eso se considera que es un espacio de una gran energía cósmica, de mucha vibración, que penetra en todo el universo y es como un vehículo muy sutil, ese éter, que conocemos, que va transportando toda una información, va transportando el sonido, va transportando la luz, va transportando muchas cosas. Pero son como la base constituyente de la energía que existe y de lo que podemos nosotros también manejar en vida. O sea, nos da una fuerza energética para que plasmemos lo que tenemos que hacer. Entonces, en esos términos, Akasa es como la causa primaria de todo lo existente. Y estos registros acásicos han sido reconocidos siempre por todas las grandes civilizaciones. Dentro de una de las historias que se remontan inclusive antes de esta raza aria, que es la raza atlante, existe lo que se conoce como las tablas de Thoth. Thoth, T-H-O-T. T-H-O-T-H, Thoth. Que dicen que Thoth fue un atlante muy avanzado espiritualmente, quien habló mucho de que la Atlántida fue un continente o un lugar que fue destruido, dado que hubo un conocimiento sagrado que tenía que mantenerse en secreto y no fue bien guardado, y que cayó en manos de unos seres que califica como indignos, y que esos seres, ese potencial o esa fuerza o ese poder lo fueron utilizando para hacer mal. Además, a través de ese poder hicieron muchos sacrificios o iniciaron muchos sacrificios sangrientos. Y que todo eso, con esas fuerzas super negativas, es como si hubiera traído una cantidad de seres infernales a la Atlántida y eso produjo de alguna manera una fuerza destructiva. Bueno, en esas tablas de Thoth, que es súper antigua de la época de los atlantes, él deja esas tablas que las llama unas tablas, las llama esmeralda.
Y él dice allí en esas tablas que el primordial, entonces él se refiere al primordial como el Dios de nuestra época, de lo divino. El primordial le encomendó a él que se convirtiera en un maestro de los humanos con el fin de que guardara todas las enseñanzas que le fueran entregadas permanentemente de las experiencias de cada ser, para que luego él la fuera reproduciendo o entregando hasta que la iluminación se diera completamente entre las personas. O sea, esa era la misión de Tot, le dando a cada ser su cuota de la experiencia de lo que estaba viviendo para que llegara nuevamente a la iluminación. La iluminación supongo que es volver otra vez a lo divino. Y que además el primordial, o sea, el Dios le dijo, tú mismo serás la luz oculta durante los siglos. Pero a pesar de todo, te verán todos los seres, e igual los iluminados. O sea, esa era la tarea de él en esa época, ayudar a los seres en ese proceso de hacerle conocer lo que estaba escrito en los anales acá. Usted mira que es la historia de más antigua, ¿no? De la época de los Cervantes. Pero si uno se pone a mirar en otros textos ya, por ejemplo en la Biblia occidental, cuando nosotros oímos hablar del libro de la vida, en realidad se están refiriendo a los registros acásicos. ¿Por qué? Porque ese libro de la vida dice que donde se habla de vuestros nombres, están escritos en los cielos absolutamente todo lo que el ser humano ha vivido. Entonces ahí está hasta en la vida. Por ejemplo, si nos trasladamos al Islam, en el Islam se habla de la tabla eterna. Para ellos la tabla eterna es una tabla que representa una superficie que está custodiada por ángeles de mucha altura espiritual, que la protegen y la custodian para que no sufra ningún cambio o alteración, ya que en ella Dios ha escrito todo, absolutamente todo lo que va pasando. O sea, eso es lo mismo, ¿sí? Que nos está diciendo en esa cultura. Si nos remontáramos, por ejemplo, los imperios mayas, los grandes imperios mayas, ellos hablaban de un banco que lo denominaban el banco PSI, banco SI, PSI. Y ellos decían que ese banco PSI es un banco de memoria de todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, y que va quedando grabado en el acacho. Acabamos de decir que es el acacho, ¿no? Es un ese éter que guarda toda esa información. O sea que en esencia lo vemos por muchas partes. Según las leyendas y tradiciones, es todo lo que es, ha sido y será. O sea que allí, en ese registro acásico, cada ser va a lograr conocer la experiencia o la historia de su experiencia como alma que va caminando en ese proceso evolutivo. Hay un proceso evolutivo que todos tenemos que vivenciar. Bueno, entonces, ahorita hablábamos de que la cacha como una finísima sustancia que vaya al universo, donde se recogen los pensamientos, las palabras emitidas, las emociones sentidas, las acciones cometidas, absolutamente todo. Ahí no se pierde nada de nada de nada. Pero es muy interesante porque esa sustancia, cuando todos llegamos a ese plano, nos va a ayudar muy grandemente a entender un poco mejor lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido. Nos va a ayudar mucho a que podamos evolucionar, tomar conciencia de por qué posiblemente me han ocurrido ciertas cosas y me siguen ocurriendo a pesar de que allí me las hacen ver. O sea,
Es como si uno fuera repitiendo algunos patrones en individualidades de toda la vida, que es lo que uno a veces reconoce, que uno dice, bueno, yo tengo este miedo y me he metido por todos los campos a descubrir qué es lo que tengo y en vida no veo nada. Pero posiblemente es un miedo que viene arrastrando por muchas encarnaciones. Nosotros decimos, a veces decimos que es herencia genética, pero son cosas que se repiten, se repiten, se repiten. Ahí está como, digamos, la razón que uno a veces dice, ¿por qué no encuentro? Si uno pudiera decir en este momentico, yo me atrevo a pensar, no había escuchado esto, pero qué interesante aceptar la existencia de estos anales acásicos. Porque si lo acepto, me doy cuenta de que las cosas no ocurren por casualidad. O sea, lo que yo estoy viviendo ahora no es casual. Eso ya es una marca debido a. O lo que estoy viviendo, o los obstáculos que estoy teniendo, las experiencias que estoy viviendo, seguramente entendería que tienen un sentido, que tienen un significado, que algo me están mostrando. Entonces me daría cuenta realmente que la vida transcurre de cierta manera, porque eso es lo que yo tengo que vivir, que es lo que yo tengo que experimentar. Entonces, si uno lo mira así, uno diría, no voy a rechazar absolutamente nada, porque la tendencia muy humana es que si yo estoy viviendo una época crítica en salud, por ejemplo, o económica o emocional, inmediatamente me lamento, lo rechazo, porque a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hago es caer peor, en un campo de depresión, etcétera, etcétera. Pero así lo entendería mucho mejor y uno decía, más bien diría uno, bueno, ¿qué me quiere mostrar la vida con esto? ¿Qué experiencia hay detrás de todo esto? ¿Qué enseñanza hay detrás de todo esto? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que a lo mejor uno se podría mover en el plano terrestre con menos resistencia. Por ejemplo, el caso que estamos viviendo, específicamente estar aislados por alguna razón específica, lo veríamos con otra óptica, como un campo de posibilidades diferentes. Más si me encierro en eso, pues lógicamente voy a caer en lo que se está disparando. Hoy en día se está disparando problemas de orden psíquico y psicológico, etcétera. Es razonable porque no entendemos mucho de esa cosa que pasa. Desafortunadamente, pues uno diría, pues no, no hay evidencia científica, ¿sí? Los registros acásicos. Aunque uno podría decir, a pesar de todo, muchas veces no es tanto la evidencia científica, sino lo que aparece por todos lados. Las experiencias a veces reflejan mucho más, o tienen más importancia que el campo de la experimentación científica. Por ejemplo, Blavatsky, que hablamos ahorita, la sintetiza como una fuerza vital que captura tanto el pasado como el futuro del pensamiento, la acción humana. Existe otros personajes como por ejemplo Alfred Percy, que es un teósofo, fue un teósofo inglés, y él escribió en un libro de budismo esotérico, refiriéndose al catecismo budista de otro budista que era Henry Stiller Alcott, quien en su vida fue un coronel estadounidense y llegó a ser teósofo, pero fundó la Comunidad Mundial de Budistas. Entonces él escribe en ese texto que según Alcott, el Buda enseñó que la casa es eterno y que todo salió de acá de acuerdo a las leyes del movimiento cotidiano de la evolución. Entonces ahí está toda la información. Otro que habló de los registros acásicos, si lo miramos, fue el clarividente inglés Leadbeater, que ustedes seguramente lo han escuchado, que ha escrito algunos libros. Era un clarividente que con
con esa forma de ver y proyectarse, asoció el término porque él podía observar a través de esas visiones como unos registros que le iban describiendo la historia de la Atlántida, o sea, él habló mucho de la Atlántida, y de otras civilizaciones. Aún dijo que él podía ver lo que se podía proyectar o lo que podía venir a ser el futuro de la sociedad de la Tierra, no solamente en el siglo que él vivió, sino más adelante. Y parece que muchas de las cosas que visualizó en su época se manifestaron realmente. Hay otro ser que recordamos mucho, es Rudolf Steiner, pues, hoy en día está la cultura alemana que tiene los colegios, se llama Rudolf Steiner. Él utilizó mucho el término de los registros acásicos en una serie de revistas que publicó entre 1904 y 1908, en donde él escribe mucho sobre la Atlantis, o sea, la Atlántida y la raza anterior a la Atlántida, que fue la Lemuria, en donde describe con muchos detalles la historia de esas civilizaciones. O sea, las pudo ver también, las pudo visualizar. En la mitología hindú, uno oye hablar del dios Chitragupta, quien era el encargado. Ese dios para la mitología hindú es el encargado de que cuando fallezca una persona, le va recitando absolutamente todas aquellas acciones de vidas que tiene anotada en el libro de su vida. O sea, en la mitología hindú se habla de eso. Y en el budismo, que también acabamos de tocar un poco, se habla del denominado memoria de vidas. Por los siglos XIX apareció un interés muy grande en este tema, a través de una ocultista que también era británica, que se llamaba Annie Besant. Ella acuña muy fuertemente el término acásico y habla sobre el tema bastante. Ya la cultura maya, que ustedes recuerdan que hay un misterio en eso, que la cultura maya de pronto desapareció. En algún momento hablábamos de la tierra hueca, que posiblemente ellos también tenían acceso a ese. Pues uno podría pensar que se fueron por ahí. Pero son especulaciones, lógicamente, ¿no? Entonces se habla que cuando la civilización maya dejó a su fin en la tierra, se quedaron algunos pocos que guardaban la clave vibracional para acceder a los deseados registros. O sea, tenían la capacidad como mayas de poder ingresar a los deseados registros que siempre son custodiados con mucha reverencia y con mucha pureza. Entonces, vemos ustedes que en verdad eso de los registros acásicos no es algo que se ocurrió solamente el señor Santiago, ¿no? Está por todas las partes. En este siglo, por ejemplo, apareció, recuerdan ustedes, a Edgar Cayce, que fue un clarividente famoso estadounidense. Lo dio a conocer mucho en sus lecturas. Ahora, cuando uno lee libros de él, se da cuenta de que habla de esto. Y ya también apareció otra persona que se llamaba Mary Parker, hace finales del siglo XX. Creo que todavía vive. Y ella establece un sistema de formación a través de un conocimiento que adquirió. Estableció una entidad que la llamó ARSI. Lo llama el sistema ARSI. No soy muy bueno para inglés, pero es como Akashic Record Consultant International. Ya que según ella, aprendió a acceder, ella personalmente dice, yo aprendí a acceder a los registros acásicos a través de una persona que conocí, que fue como mi maestro, y de quien recibí la instrucción del uso de una oración muy especial que da acceso a dichos registros.
Hoy en día, si no se mete a internet, ve la organización, ARSI, y ellos hacen ese trabajo. No sé si hacen un cobro, cómo será, pero todos hacen ese trabajo. De todo modo, lo que ella dice es que su maestro le decía que al principio, en épocas anteriores a la nuestra, no a todos los humanos o todos los seres se les permitía el acceso a los registros acásicos. Pero con el paso del tiempo, hoy en día, los portadores del conocimiento desearon que la raza humana pudiera también ser creadora de su propia dimensión, o sea, que ella pudiera ingresar allí y hacer algunos arreglos en vida con todo lo que ha vivido para hacer mejorías. O sea, según ella dice que entonces se abrió el acceso a todo el mundo. Por eso es que ellos la reproducen para que se acerque. Y la historia fue muy interesante porque ella dice que en un momento dado, la historia de su maestro es que él se llamaba Johnny Prochaska, que era una persona de origen checo, que vivió en los años 40 y que en esa época vivía en la Ciudad de México. Este señor Prochaska, un día, él iba paseando por la Ciudad de México, por una de las calles, y resulta que se encontró al girar una esquina con una anciana maya. Y a él le llamó mucho la atención. Cuando lo vio le llamó mucho la atención porque dijo, uy, caramba. Resulta que esta señora, yo llevo soñándome con ella cerca de 3 años. Y siempre se soñaba con esta señora que ella lo llamaba. Justamente se encuentra con ella y fue lo sorprendente. Entonces, cuando ella le vio, le dijo a él, por fin llegaste. O sea, que lo había estado llamando 3 años y por fin llegaste. Y luego le explicó cómo los ancestros mayas habían traído a la tierra desde muy lejos el conocimiento del tiempo, o sea, el conocimiento de los registros acásicos. Después de que tuvieron una charla bastante interesante y grande, pues lo invitó a un viaje a un antiguo lugar sagrado en las montañas. Y allí le dio una instrucción a él, perdón, a este señor Johnny le dio una instrucción muy grande sobre el tema, y es así como él tomó la decisión de llevar ese conocimiento de los registros acásicos a la humanidad, ya que le habían dado una oración sagrada que le enseñaron en ese lugar y con esa oración podían tener acceso a los seres. Bueno, eso pasó un tiempo y este señor Johnny se mudó finalmente de México, se fue a los Estados Unidos a lo final. Por eso fue en el año 40 que pasó la experiencia con esta señora y en los años 60 viajó a Estados Unidos con la intención de enseñar a acceder a los registros acásicos. Y una de sus discípulas fue precisamente Mary Parker, que es la que creó la organización que hemos hablado. Entonces, a ella le enseñó a usar esa oración o rezo con la cual pudiera abrir los registros y le mostró que no solo a ella, sino a todos los seres que buscaran el conocimiento podían hacerlo. Luego, a finales de los 70, este señor Johnny volvió a México, donde vivió el resto de su tiempo. Pero Mary Parker, con esa información, se dijo, pues a mí me funcionó, yo no me voy a quedar con esto, entonces eso dice, por supuesto, con ese conocimiento que había alcanzado, empezó a enseñar a la gente el método de la oración sagrado a finales de los años 80, y hasta el día de hoy persiste. Y luego en el 2001 fue que, después del 80, el 2001 creó la organización ARSI. Bueno, es todo lo que uno puede recoger como información de todo lo que se ha escrito sobre la historia antigua, historia presente en los registros acásicos. Como siempre, la idea no es, esto no es cátedra, no es convencimiento, no es para creer, no es una información. Está al acceso de todo el mundo. Pero aún más, si uno lo mira, fíjense que las películas, a veces uno dice, las películas nos traen mensajes.
y a veces no lo reconocemos. Ustedes recuerdan que vieron la película aquella como que llamaba Avatar, ¿cierto? En Avatar se muestra un árbol que se llama el árbol de la sabiduría. Y ese árbol de la sabiduría todo lo sabe. O sea, es un mensaje, pienso yo, muy ligado a esto de los registros, porque todos lo saben, el árbol de la sabiduría. Bueno, esa es más o menos toda la información de la charla que teníamos para el día de hoy. Pero siempre la invitación al final de cada tema es: abramos nuestro corazón, incursionemos en nuestro mundo interior, que es un mundo supremamente desconocido. Aunque uno dice, no, pues si yo lo tengo ahí, sí, pero tiene, pero ha penetrado, ha intentado conocer quién es, qué lo mueve, qué sentido tiene todo. Entonces es como el llamado. Porque a través de estos temitas nos damos cuenta de que sí estamos unidos a un campo cósmico que nos trasciende, está muy ligado al conocimiento de muchas cosas que a veces no entendemos en el plano real, pero que tienen cierta lógica. Entonces, corazón abierto, ahí está quietico, no dice ni sí ni no, pero está ahí, esperando que el tiempo dé la respuesta. Y hay una cosa bien interesante, que cuando uno emprende este camino de desenvolvimiento interior, a través de su recorrido, va corroborando o no muchas de las cosas que ha dejado en su corazón, una posibilidad. Algunos de nosotros, no pienso yo que tenga que ser, que todos ustedes tengan que creer en lo mismo, pero yo personalmente, antes de emprender mi trabajo en el desenvolvimiento espiritual, no creía en nada de esto. Hoy en día creo que me acerco un poquito más a que en verdad hay cosas que me trascienden y que no entiendo mucho, pero que me mueven en otros niveles. Entonces, vamos a abrir los micrófonos, pero la idea es que hagan, aporten sus opiniones, más que respuestas a la pregunta que podríamos dar entre todos, es qué piensan de todo este tema. Entonces pueden abrir sus micrófonos. Y muchas gracias porque están presentes. Yo no entendí muy bien la oración que le enseñó la viejita al Señor en México, la viejita maya. ¿Cuál es la finalidad de esa oración? No, ella dice que esa oración es una oración sagrada y secreta, que seguramente ellos tienen una metodología de enseñanza, pero que a través de esa oración es posible que pueda uno ingresar a los registros acásicos. Eso dice la señora Mary Parker. O sea, no la, yo estuve tratando de investigar en internet a ver cómo era, pero no. Hay que inscribirse, no sé qué hay que hacer allí, pero eso es lo que plantea, ¿no? Efectivamente no sé, ni tampoco la experiencia de las personas que lo han hecho, si es que lo han hecho, ¿no? si les ha dado resultados. De todos modos, personalmente creo que todas estas cosas merecen una preparación. Por ejemplo, yo le hablo un poco de la regresión. Hay personas que se han sometido a regresiones simplemente por una curiosidad sin estar preparados. Conocí a un joven muy, muy equilibrado él, que se puso a investigar todas estas cosas, meterse en eso, pero el campo es muy riesgoso, pero es un campo que uno tiene que medir mucho, analizarlo antes. Se puso a hacer un poco de experiencias psíquicas y hacer desdoblamiento y todas estas cosas. Resulta que este muchacho después estaba muy afectado, me decía, yo no puedo dormir, no estoy ya más, y me desesperado.
no sé en dónde me metí, pero me dejó marcado energéticamente. Entonces son cositas que hay que tener como mucho cuidado. Por ejemplo, en el proceso de agresión uno puede hacerlo, pero hacer un trabajo de preparación metódica. Por ejemplo, hablamos del examen retrospectivo. El examen retrospectivo uno hace el recuento de todo lo que hizo en un día, pero también se habla que en el momento de uno morir uno hace un examen retrospectivo de toda su vida. Igual uno en vida podría tratar de hacer el examen retrospectivo de detalles o aspectos de su vida hasta que se recuerde. Se habla que cuando ya uno esté preparado en eso, en ese proceso, lento, hacia atrás, y ya es la hora, es posible que uno pueda recordar vidas pasadas, pero ya está preparado. Entonces, pienso yo que ese sentido de la oración de ellos debe tener algo así, pero debe ser algo también de mucha preparación antes de meterse en un campo de recordar algo que si uno no está listo no se sabe qué pasó. Bueno, no sé, es una opinión personal, pero no sé, quisiera que alguien más, si tiene una opinión diferente, pueda también comentar. Muchas gracias, señora Clara. Aquí están haciendo una pregunta que si cuando nosotros morimos vamos a la gruta de Ras. De acuerdo a lo que hemos cubierto en otras charlas, que ya llevamos, esta es la sexta, se habla de que cuando uno muere, lo primero que se encuentra es su plano astral. En el plano astral va a vivir la experiencia de acuerdo a los procesos de vida que haya tenido. Entonces uno va a pasar por diferentes planos astrales y seguramente se va a ubicar en más tiempo, pues se habla de duración, va a durar más en el plano que le corresponde. Pero necesariamente después va a tener que regresar a su existencia. Él va a tener que pasar al plano mental. Y el séptimo plano mental que hablábamos hoy es el que le va a dar como el toque de conocimiento de todas sus experiencias pasadas para que construya el nuevo modelo que va a tener en esta vida. O sea que cada uno de nosotros, las características se han formado, las condiciones se han formado de acuerdo a esa gruta de raza o ese anal acásico que fue encontrado en algún momento. Eso es lo que se habla, ¿no? Cuando uno llega a un sitio o vive una experiencia y dice, yo esto ya lo había vivido antes, es posible que sea de una vida anterior. Personalmente creo que sí. Inclusive puede ser hasta experiencias de esta vida. Uno debe ser como que lo llaman de vu, es que ¿alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, hay una, por ahí hay un apunte del señor, del fundador, don Santiago, que dice que se refiere también a la gruta de Ras como la gruta de los juicios. Dice, en la gruta de los juicios está guardado el libro de todos los tiempos. Es un libro que ni el agua daña, ni el fuego quema, ni ha podido el tiempo borrar sus caracteres. Y dice, vigilan la entrada de la gruta 4 caballeros bien pertrechados, con flamantes espadas, yelmos alados, corazas plateadas y duros escudos. Bueno, la explicación que dan es justamente que esa gruta de los juicios también es justamente la gruta de Ras. Y los guardianes de eso, pues es, sobre todo, es como las pruebas que tienen que pasar un ser para poder realmente ingresar o acceder a ese lugar, ¿no?
sea, son pruebas más que todo de desenvolvimiento espiritual. Entonces, hace posible que uno pueda tener acceso a esa gruta de Ras. Por eso dice que no es fácil acceder a esa gruta de Ras. Entonces, para eso se necesita pues desenvolvimiento espiritual. Ese es un comentario. Por otro lado, había otro punto que hablaron, que me pareció muy interesante y que siempre, de eso no tengo tantas informaciones y me ha parecido siempre muy interesante y es el árbol blanco o el árbol de la vida. Pues digamos que el árbol de la vida se nombra también en la parte de simbología que habla, que tiene la Biblia, ¿no? La parte simbólica que tiene el árbol blanco lo hablan más en las escuelas esotéricas. Pero también a veces en los cuentos de ciencia ficción también lo nombran. Es el caso, por ejemplo, como en el cuento del Señor de los Anillos también hablan del árbol de la vida. El árbol de la vida, que solamente aquel que es como el caballero rey, ¿no? Pues de esta historia, tenía acceso al árbol de la vida, que tenía una hojita que llamaba atelas, y esa hojita que daba ese árbol, él podía preparar un medicamento con esa hojita y curaba todas las enfermedades. Entonces, bueno, es otras historias. Pues ahí lo dejo también como interrogante porque el árbol blanco, el árbol de la vida, tiene también un montón de cositas interesantes que es bueno, pues que abren, como por abrir el panorama pues a nuevas expectativas, digamos. Entonces, ese también es un punto interesante. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Pues, que allí dice se van a descubrir todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, bueno, todo. Pero entonces eso es para cada ser o eso lo van a, o si eso va a ser público, por ejemplo. Quedamos en la olla. Ay, Dios mío. Muy bueno el apunte. Según lo que se hablaba, ahí está escrito absolutamente todo. No, de pronto pues al que le va a interesar de una manera individual le dicen lo que es suyo, ¿no? Pero igual va escrito ahí toda la historia de absolutamente todo, como es de los tiempos, ¿no? Lo que fue, lo que es y lo que posiblemente ha de ser. Una cosa, ¿no me oyen? Sí, María Ceci. ¿Sí? Sí, ya. Ah, ya. Buenas noches, que no había podido saludarlos. Bueno, todas estas cosas para mí son nuevas porque no he leído mucho sobre eso, pero he oído de vez en cuando y según todo lo que oí hoy, o sea, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, o sea, ¿qué tenemos que buscar allá? O sea, no entiendo cuál es digamos, el beneficio de saber qué es lo que hay allá. Si digamos que ya uno sabe qué es lo que tiene que hacer y pues lo está tratando de hacer con toda su potencia, ya con todo lo que tiene, con todas sus herramientas. Entonces, no sé. No, yo me imagino, a ver, trato como de imaginarme un poquito. Lo que le entiendo es que qué sentido tiene uno ir a meterse al plano acásico de ahora. ¿En qué le va a ayudar? Sí. Me imaginaba
haciendo un proceso de imaginación, podría, ¿no? Podría ser interesante siempre y cuando uno fuera a conectarse allá, a aprender sobre un hecho específico, entenderlo mejor y poderlo trascender, aterrizarlo acá y trabajarlo. Y usarlo, claro. Por ejemplo, posiblemente alguien me decía, yo tengo unos miedos y no he podido saber, me he metido por todo lo que usted quiera, pero tengo unos miedos tan horribles que a veces no entiendo. Entonces, pensando en eso, podría decir, bueno, si eso fuera así, pudiéramos ir allá, dijeran, vea, su miedo es esto y esto y esto. No es que lo va a quitar de encima, pero por lo menos lo va a entender o lo va a ubicar y por qué razón, de qué manera es que se ha enfrentado a eso y por qué no lo ha superado, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible que eso le ayude en vida. Quizás hace lo mismo que hace de pronto algún experto en psiquiatría a través de la regresión, hace muchas cosas, ¿no? Pues si es con ese objetivo, posiblemente tiene sentido. Ahora, si es puro curiosidad, de pronto le doy validez a su inquietud, es que no le veo tampoco mucho significado. Gracias. Ay, yo digo algo. Es que, pues pienso yo que, a ver, por ejemplo, a uno lo educaron que, bueno, que la abuela, que los tíos, las tías, que las monjas, todo el mundo, ¿no? Era con esa cosa del miedo, del temor y que entonces uno tenía que ir derechito y hacer las cosas súper bien porque bueno, que el pecado, que el castigo y que todo esto. Entonces yo digo, bueno, de todas formas eso de algo sirvió. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelita decía, y la monja, que no, que uno no podía ni siquiera, que ese hilo que uno desperdiciaba, que uno se le hacía un nudito, entonces uno por no desatar el nudo, entonces arranque el hilo y tire, y entonces claro, ahí se quedaba un montón de hilo en lugar de la paciencia, pues, y desenredarlo y no sé qué. Entonces mi abuelita decía, es que allí ese es el ejercicio de la paciencia, no sé qué. Entonces, ¿cierto? Entonces, o sea, dice uno tan sabios que eran, ¿no? Y tan sabias que eran ellas. Entonces, pero mire que todo es como que llega así a ese punto en que lo que debe hacer uno es siempre tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Sino que es que, por ejemplo, hay defectos que uno tiene que son tan complicados y uno dice, pero ¿por qué me tiene que volver a dar rabia? ¿Por qué me saca el bloque? Así, entonces, sí, hay cosas como que ya son muy complicaditas de manejar, ¿sí? Pero yo veo que todo es como para que uno sepa que hay que llegar en algún momento a hacer, pues entre uno más edad tiene, pues hacer lo mejor, hacer las cosas lo mejor posible siempre, ¿verdad? Es como, creo que es eso, para que cuando uno llegue allá, entonces no encuentre tantas páginas bien malucas. Sí. Ahí lo hermoso es que por lo menos en vida está haciendo las cosas bien. O sea, está proyectando en un campo de, de querer que los actos de vida sean de pronto actos amorosos. Cuando uno apunta así, pues, por lo menos en vida uno barre muchas cosas o, o experimenta situaciones que lo llenan como de tranquilidad, como de serenidad, como de alegría. Quizá yo diría que de cierta felicidad, aunque a veces, como dice usted, le chispotea, ¿no? Se le sale el apellido, como algunos dicen. Pero, pero uno no se queda con eso, ¿verdad? No dice yo no sirvo, yo que soy malo que soy. ¿No? Igual sigue en ese esfuerzo, porque este es un esfuerzo, el trabajo del mundo interior es un trabajo de un gran esfuerzo, de permanencia.
Precisamente este domingo tenemos en la mañana tenemos la segunda parte de un seminario que estamos haciendo y vamos a hablar sobre el sentido de la existencia. Y ahí vamos a tocar todos estos temas que requieren esfuerzo, que requieren paciencia, que requieren perseverancia, que uno no alcanza muchas cosas de un día para otro, pero que en el tiempo se va dando cuenta de que sí, que se van incorporando metodologías o formas de vida tan distintas, que al final gana quién, gana todo el que está al lado de uno, gana el entorno, por supuesto, gana la sociedad y quizás lo que no vemos, gana el mundo entero. Gana absolutamente todo y si vamos allá, a lo mejor gana el universo. No sabemos hasta dónde se mueven todas esas fuerzas, ¿no? Eso es lo interesante. En vida hagamos las cosas bien. Entonces, en ese sentido, la existencia, vamos a darnos cuenta de detalles que desconocemos, pero que están en el ambiente de lo cotidiano, ¿no? Así es. Bueno, estamos, como siempre, muy agradecidos por la asistencia, por la presencia virtual y que tengan un fin de semana muy lleno de grandes, de hermosas cosas.